Amén. Dios les bendiga. Amén. Saludo a todos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo y le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda poder estar aquí en este día para este precioso culto. Aquí hay unos saludos aún más. Saludamos a la hermana María Estepa, muy recordada, y su familia. A la hermana Carmen Pedrosa Quintero, también una hermana muy querida. Están ahí escuchando, la hermana Cecilia Villamizar, el hermano Abelardo Angarita y nuestra hermana Natalia Bernal, que está acompañada ahí con su esposo y su familia. Vamos entonces a leer la palabra de Dios para meditar en ella. Saludo a los hermanos que están en la llamada conferencia de una manera muy especial, nuestra hermana Paola y su familia, nuestra hermana Torcoroma, los que están allí conectados, la hermana Aurita, la hermana Marixa, mi suegra, la hermana Zoraida, y también la joven Julie, que nos es una alegría que ella siga cada día buscando la presencia de Dios. Está también conectada la hermana Elsa, está, bueno, los hermanos que están allí conectados, no tengo acá el número exacto los nombres exactos de todos, pero sí sé que han escogido este mejor momento para estar aquí en la presencia de Dios, porque este es el tiempo más valioso que nosotros podemos tener. Había muchos quehaceres en la casa, pero los hemos dejado para sentarnos a los pies del Señor a oír su preciosa palabra. También saludo de una manera especial a nuestro hermano Alex Hernández, allí conectado también, y gracias a Dios porque ha seguido aquí estos cultos y sé que es de gran edificación para su vida. Vamos entonces a meditar en la palabra de Dios, queridos hermanos. Tengo pues un poco de dificultad con la vista, me disculpan, los lentes los tengo en reparación y me dificulta un poco para mirar acá la lectura, pero sin embargo, pues como dijo un hermano, tenemos la luz de Cristo que nos alumbra y nos hace mirar las cosas que no son. Dice la palabra de Dios, si leemos el tema que vamos a meditar hoy, vamos a leer primero y luego les digo cuál es el tema. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, del 1 y el 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien por sí mismo hizo el universo. Entonces el tema de hoy es Dios habla hoy. Cuando el Señor me regalaba este tema, pensé en la versión de la Biblia que se titula Dios habla hoy. Bueno, pero no tiene que ver con esa versión de la Biblia, pero digamos directamente, pero sí porque es la palabra de Dios y Dios nos habla a través de su palabra también. Encontramos que hablar es unir sonidos y palabras una persona para expresarse y comunicarse. Eso es hablar. Pero nosotros vamos acá a mirar una forma particular de hablar y es la de Dios. En esta mañana podemos mirar formas como Dios habla hoy. Bueno, en el antiguo, Dios habló a los antiguos y habló a Noé y le dijo, construye un arca. También le habló a Moisés desde una zarza indicándole para que saliera a rescatar su pueblo que estaba cautivo en Egipto. Abraham le habló y le prometió un hijo, también le habló acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. A Pablo le habló en el camino a Damasco cuando iba a hacer daño allá a los cristianos, el Señor se le apareció y le habló. Y a muchos más, porque estos son solamente unos pocos de los tantos personajes a los cuales Dios en el antiguo les habló. Nosotros nos hacemos la pregunta entonces, Dios habló a los antiguos, le habló de muchas maneras, porque encontramos que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, o sea, a los antiguos, por los profetas, ahora entonces vamos a ver, Dios nos habla en este tiempo y hace una pregunta, pero Dios nos habla todavía, o sea, pero Dios todavía nos habla hoy, en este tiempo. Entonces encontramos respuesta. Dice, encontramos que hay muchas formas como Dios nos habla. Y vamos a mirar una de ellas, algunas de ellas.
la primera que tengo acá, digamos, es que Dios nos habla por su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y encontramos cómo nos habla Dios por medio de la escritura, porque es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces uno está estudiando la palabra de Dios y por medio de ella Dios nos va hablando. Alguna persona nos puede estar en un momento difícil, una crisis, y por medio de la palabra encontramos la respuesta. Alguien ha dicho en alguna ocasión, yo estaba afligido y abrí la Biblia y encontré el versículo tal y el Señor me habló y esa angustia que yo tenía se me quitó. Y entre tantas cosas de las cuales Dios nos habla por medio de su palabra. También Dios nos habla por medio de la naturaleza. Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Y ahora en este tiempo miramos cómo la creación nos habla, porque terremotos, desastres que pasan, y muchas veces, pero ¿y esto por qué? Y es una voz de Dios que habla en medio de la naturaleza. Y no solamente habla Dios en la naturaleza en cosas de desastres y eso no. En la naturaleza Dios también habla con cosas muy buenas. También encontramos que Dios nos habla a través de otros hermanos. En Santiago 3:17, porque habla, dice que la sabiduría de lo alto, dice que es pura, pacífica, llena de misericordia y de buenas obras. Entonces, un hermano lleno de esa sabiduría nos puede hablar y en ocasiones eso más que todo como ese consejo que nos pueden dar. Y estamos en un momento donde que no encontramos salida y se nos aparece ese hermano y nos dice unas palabras y como que sentimos ese gozo, sentimos esa respuesta de Dios porque Dios habló por medio de ese hermano o de otro hermano, puede ser un hombre o una mujer. Entonces Dios habla a través de hermanos también. Dios habla a través de la música y en el tiempo antiguo encontramos que Dios le habló a Josafat porque ellos estaban angustiados porque el pueblo enemigo había llegado a destruirlos y les había invadido. Y ellos no sabían qué hacer. Josafat empezó a ayunar y a buscar de Dios, pero entre eso dijo, mandó los cantores y los músicos delante que cantaran al Señor, que adoraran y que expresaran aquella música, aquella alabanza. Y cuando ellos estaban cantando, el Señor hizo que sus enemigos se hicieran contra ellos, huyeran, se destruyeran entre ellos mismos. Y ahí Dios habló, dando una respuesta a aquellos que estaban en ese momento de tribulación por sus enemigos. También nosotros ahora, hermanos, estamos escuchando una alabanza y nos inspiramos ahí. Dios por medio de ese coro, de ese himno, también nos habla. Entonces, vemos que Dios sí nos habla por medio de la música también. A través de las circunstancias, Dios nos habla. De Éxodo del 7 al 11 encontramos que Dios habló a los egipcios, Dios habló a Faraón por medio de muchas circunstancias. Del 7 al 11, perdón, de Éxodo encontramos la manifestación de todas aquellas plagas y en cada una de ellas Dios daba un mensaje a Faraón y al pueblo de Egipto para que dejaran ir al pueblo. Entonces, Dios habló ahí por medio de eso y lo último que pasó fue la muerte de los primogénitos y fue como el momento donde hasta ahora ellos pudieron entender porque Dios tocó sus vidas, tuvo que tocar como lo más preciado que hay en la tierra, que es la vida, para que ellos pudieran entender. Y a nosotros también nos habla a través de circunstancias. Yo recuerdo y se me vino a la mente cuando estaba haciendo este punto, cuando el pastor que iba a venir aquí a Río de Oro, que es mi esposo, que somos la familia que estamos acá, cuando le anunciaron venir a Río de Oro, como que veía que eso no era, como que no voy a Río de Oro. Pero estuvimos acá y él dijo, Señor, hasta el último momento usted me hablará y me dirá si es su voluntad que yo vaya a Río de Oro. Pero estuvimos en la posesión y yendo de regreso, tuvimos un gran accidente y Dios nos salvó la vida. Y hubo una comprensión allí de que Dios nos dio vida para que viniéramos a este lugar. Y hoy comprendemos que Dios nos habló porque ha sido de gran bendición para nuestra vida estar en este lugar. Y yo sé que también para muchos, de pronto alguien no se agrade, quizás como es esa familia, pero más son los que se agradan porque no se agradan de nuestras personas como personas, sino de lo que Dios hace a través de nosotros, que tenemos defectos y todo, pero que aquí está el Señor. Entonces Dios nos habla y muchas circunstancias, porque esta es una de las tantas. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, han vivido circunstancias en las cuales Dios les ha hablado.
También Dios nos habla por su Espíritu. En 1 Corintios 3:16 dice que somos el templo del Espíritu de Dios y que Él habita en nosotros. Entonces, por medio de ese Espíritu, Dios también nos habla, porque es que el Espíritu de Dios nos habla directamente a la conciencia. Cuando estamos haciendo algo que es indebido, inmediatamente el Espíritu nos redarguye y nos dice eso que está haciendo no es, y Dios está hablando allí. Cuando a veces, no todas las veces es porque hagamos algo indebido, a veces Dios para librarnos de algo nos dice en la conciencia, nos habla por su Espíritu y nos libra de peligros. También nos habla por medio de su Santo Espíritu. Otra forma de cómo Dios nos habla es por medio de la oración. Cuando nos acercamos a Él en humilde oración, Santiago 5:15 dice que cuando si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y hagan oración. Pero algo muy lindo ahí, hermanos, que dice que la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y ahí vemos la voz de Dios, porque además de salvar a esa persona o de sanarla de la enfermedad, también da la salida más grande que es la salvación. Entonces perdona los pecados que de pronto esa persona haya cometido o que nosotros hayamos cometido. Entonces Dios ahí en la oración nos habla. Nosotros nos acercamos muchas veces confundidos, pero llegamos, voy de rodillas a hablar con el Señor. Y ahí de rodillas nosotros escuchamos la voz del Señor que nos va diciendo lo que tenemos que hacer. De hecho, la oración es como ese puente, como más acercamiento a Dios para nosotros poder escuchar la voz de Dios. Dios nos habla en medio de la oración y no podemos hacer de la oración un amuleto, sino que es el conducto por el cual nosotros nos podemos dirigir a Dios. Dios, acá me detengo un poco porque es como el punto de partida de cómo Dios nos habla. Dios también nos habla por el Hijo. Y para nosotros, los que conocemos este glorioso evangelio, nos es una alegría hablar del Hijo de Dios. Porque sabemos que esa es la manifestación de Dios en carne. Que Él se hizo hombre para hacerse igual a nosotros, para podernos alcanzar. Y Él nos habla por el Hijo, hermanos, porque acá dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero nos vamos a centrar es cómo nos habla el Hijo. Ese Hijo nos habla a través de la muerte de Él en la cruz del Calvario. Y miren que nada está en coincidencia, porque el hermano empezó cantando en la cruz. Y es como el tema central de nosotros poder saber que Dios nos habla y que por medio de ese Hijo Él nos ha dado salvación. Porque Él se hizo hombre para salvarnos, no fue para venir y voy a visitar un momentico allá el mundo así, vuelto hombre, y ya pasear por allá. No, Él vino a hacer una obra magna y grande. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30, dice que Él nos hizo por medio de su sacrificio en el Calvario, nos hizo sabiduría, hizo para nosotros, nos dio la sabiduría, nos dio redención, nos dio justificación y nos dio santificación. Esto es algo muy grande. Esto es voz de Dios que nos habla por medio de su Hijo. Porque ese Hijo de Dios, ustedes bien saben, hermanos, y los que no lo saben, lo pueden saber. Es el mismo Dios manifestado en carne. Segunda de Timoteo, del 1-9, Él también nos dice allí, si usted en su casa lo puede estudiar más, ese texto a profundidad, pero Él nos habla de que el Señor dice que vino, hizo y nos hizo un llamamiento santo, dice su palabra, porque es que este evangelio, Dios nos llama a esa santidad, Dios nos llama a vivir en su presencia, a vivir agradándole a Él. Y dice que nos llamó con llamamiento santo, pero algo más grande que yo encontraba ahí, me gozaba de cómo Dios nos habla por medio de este sacrificio en el Calvario. Y Él dice que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Entonces, esa voz del Hijo, como Dios nos habla por el Hijo, es el Evangelio. No es el tema, pero estoy diciendo cómo Dios habla por el Hijo. Porque de pronto alguno estaría, pero ¿cómo así que Dios nos habla por el Hijo? ¿Cómo es eso? Pues hablar Dios por el Hijo es muy largo este tema. Podría de ahí salir cantidades de temas, porque empieza desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la primera vez que Él vino hecho hombre, cuando nació allí en Belén, cuando le fue dicho a María más bien, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que Dios nos habla por el Hijo,
Y de ahí en adelante todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros, redimiendo cada día muchos que reciben este glorioso evangelio. También Dios habla en voz audible y encontramos que Dios le habló a Saulo de Tarso. Ya lo miramos al comienzo. Él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos para hacerles daño, pero una voz le apareció del cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero se le apareció el dueño de la iglesia y le dijo: dura cosa te es dar chocar contra el aguijón. Es como si un clavo diera contra otro. Así estaba haciendo él, pero el Señor le habló allí en voz audible. Y así en este tiempo, en esta vivencia que tenemos, tengo una experiencia de que Dios le habló a mi hermano, a uno de mis hermanos, en voz audible. Él estaba en un momento de tribulación y él no entendía nada del evangelio. Y sabe que Dios se le apareció en voz audible. Él estaba, dice que en un baño, y Dios le habló y le dijo: yo soy Jesucristo. Sé que fue Dios. Luego les explico lo que pasó. Sé que fue Dios que le habló, porque el único que puede decir lo que Dios le dijo a mi hermano es Dios. Yo soy Jesucristo y solo a través de mí hay salvación. Y el bautismo es en el nombre de Jesucristo y tiene que recibir el don del Espíritu Santo para servir, para poder tener ese poder en su vida. Y él le habló todo el plan de salvación. Y mi hermano llegó llorando donde yo estaba y me dijo: Denis, ¿sabe que Jesucristo se me apareció y me habló él mismo? Yo oí su voz y ya sé que el plan de salvación está en la Pentecostal. Él dijo así en ese momento, y que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Pero sabe, hermanos, que yo me conmuevo con eso, porque una cosa es cómo Dios nos habla tanto, pero ¿sabe dónde está el problema cuando Dios habla? En que nosotros no oigamos su voz. Mi hermano escuchó eso y se conmovió, y yo contenta, yo dije: imagínese si el mismo Señor se le apareció, pero esa voz la olvidó y prefirió seguir otro camino. Cuando después me lo volví a encontrar y le dije: ay, qué lindo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hablaba diferente, y yo le dije: ya no me hablas como el día que dijiste que Jesucristo se te había aparecido. Y me dijo: no, es que uno no se debe emocionar tanto, porque no entendió la voz que le estaba hablando. Ojalá él pueda algún día recordar que esa voz que le habló del mismo cielo fue el Señor Jesucristo, porque le mostró el plan glorioso de salvación, que es este glorioso evangelio. Dios también habla por medio de sueños y visiones. Joel 2:28 dice que nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Y de eso no es esto algo que pasó allá en la antigüedad. Ahora Dios ha hablado por sueños a muchos y también se le ha aparecido en visiones. Estos días miraba el testimonio de un hombre pastor, que era pastor de alguna denominación, y el Señor se le apareció también allí. Él dice que fue algo extraordinario, cómo Dios se le apareció en una visión y le mostró también el plan de salvación. En los sueños también nos habla Dios, pero hay que tener mucho cuidado, porque es algo extraordinario que tiene que pasar en un sueño y tener oído bien afinado para saber que eso es de parte de Dios, porque a veces se vienen imaginaciones a la cabeza y llegamos a decir: anoche soñé esto y soñé lo otro, y uno empieza a decir que quizás todo eso que uno sueña es lo que Dios habla, y todas las veces no es. Por eso no me quise como enfocar tanto ahí, porque estoy segura que la palabra de Dios lo dijo, que Él hablaría por sueños, y sé que es así, y que también hablaría en visiones, y es así. Pero hermanos, qué lindo cuando nosotros podemos saber que Dios hoy nos habla. Él sigue hablando como habló a los antiguos, pero el fin de que Dios quiere hablarnos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos quiere hablar? Quiere que estemos con Él y Él estar con nosotros. ¿Por qué? Él le habló a Adán en el principio, y cuando le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Él se escondió, porque lo que había hecho era haber desobedecido al Dios grande y poderoso. Pero el Señor no lo llamó para destruirlo. Aunque hubiera una disciplina que él tuvo que pasar, Dios lo llamó para restaurarlo y salvarlo, para preservar la humanidad. ¿Qué hubiera sido si Dios hubiera cobrado la desobediencia de Eva y de Adán? Pero Dios lo llamó para restaurar.
Así que Dios nos quiere hablar, es para Él hacer obras en nosotros, porque Él no habla para que su voz quede allí como una voz que se escuchó y ya no se hizo lo que escuchamos. Queridos hermanos, la reflexión a la que nosotros debemos llegar de que Dios nos habla es que nosotros podamos entender la voz de Dios. Cuento una experiencia que vivida estos días, cómo el Señor me habló algo especial a mi vida. Yo estaba hace días, había escuchado a una hermana hace días que dijo en el Facebook, bueno, dijeron que la hermana había dado una enseñanza de un salmo y que ese salmo era muy bonito y que tal, pero no dijeron cuál. Y a mí se me metió la inquietud. Yo quería saber cuál salmo y pasé ahí buscando en el Facebook y le escribí a la hermana que me dijera cuál salmo. Ella no me contestó. Esa noche la pasé orando, Señor, dígame cuál salmo. Y no escuché nada, no oí nada. Pero al otro día yo me desperté pensando unas cosas. Y piense esto y piense lo otro. Cuando yo encontré la enseñanza de la hermana, me quedé alegre, porque vi que lo que estaba pensando no eran pensamientos míos, sino que Dios me estaba hablando y lo que yo me estaba supuestamente imaginando no era imaginación, sino que era Dios hablándome y supe todo lo que Dios me dijo fue algo grande para mi vida. De tantas cosas que necesito, Dios ya ahí me dio algunas, porque mucho tiene Dios para darnos a nosotros. El hablarnos es porque quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y una hermana también contaba, hermanos, que ella hablaba y Dios le decía, Dios le hablaba muchas cosas, pero que ella estaba en un error y de repente empezó que Dios no le decía nada. Y ella le oraba y le decía, Señor, ya tú no me hablas. Pero un día el Señor le habló a su mente y a su corazón. Es lo que tú estás haciendo no me agrada. Y ella de una se apartó de esas cosas y me dice que, ahora me dice que ella llega a una persona a contarle una dificultad y cuando esa persona le está contando, ella ya antes Dios le ha dicho y Dios le dice, vino a esto, vino a lo otro, qué lindo, porque Dios no le habla para chismosear ni para criticar a esa persona, porque también Dios, así como le dice a qué va la persona, le dice qué debe darle. También viví otra experiencia ahora estos días también de cómo Dios me hablaba, hermanos, y fue escuchando predicadores y me alegraba mucho. Me alegraba mucho de oír al hermano Álvaro Torres, a su hija, a muchos pastores que predican. El pastor de aquí, de Río de Oro, uno oye la palabra y también uno se goza. Y hermanos, yo decía, qué lindo, Señor, y me gozaba. Y se me vino a la mente un pensamiento. Y dije, pero bueno, bonito es escuchar que hablen a uno de Dios. Pero qué tal si Dios mismo le habla a uno. Eso lo pensé, pero no era un pensamiento mío. Cuando yo puse una prédica de una hermana, el Señor empezó a decirme y dijo, la hermana dijo, Señor, empezó a orar y dijo, Señor, aquí hay una mujer que quiere que tú mismo le hables. Y le dijo con esa voz tan tierna, Señor, ¿por qué no le hablas a ella así como me hablas a mí? Y esa hermana estaba por allá en el otro mundo, en el continente por allá lejano. Pero no era ella, era Dios, porque yo había sentido en mi corazón el deseo de que no solamente escuchara a los predicadores, sino que Dios mismo me hablara, hermanos, porque eso es muy lindo oír la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre trae promesas, siempre trae esperanza, siempre trae confianza, siempre trae vida eterna, siempre trae cosas más allá de lo que nosotros no logramos a imaginar. Y fue algo así, hermanos, y yo dije, bueno, Dios me está diciendo que me quiere hablar. Y le cogí con el tema a Dios a decirle, bueno, Señor, entonces hábleme. Y escuché una enseñanza de un pastor que decía que su hijo había muerto, había fallecido, y que él estaba triste, había estado angustiado, pero que Dios le había hablado y él había sentido confianza, él había sentido
en medio de ellas, yo la aceptaré con gozo, porque todo lo que venga de parte de Dios es bienvenido, porque Dios nunca da cosas para hacernos daño. Dios siempre da lo mejor, porque Él es bueno y la bondad depende solo de Dios y la reparte con cada uno de nosotros, porque también la podamos compartir con los que necesitan. Pero el llamado de Dios hoy que nos está hablando es que no endurezcamos el corazón. Dice la palabra de Dios en Salmo 95, 7 y 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en Masad en el desierto. Los israelitas estaban cautivos en Egipto y salieron de la cautividad y vieron grandes maravillas de Dios. En todas ellas Dios les estaba hablando. Cada cosa que Dios hacía, cada milagro, desde la primera plaga que fue la de sangre y de ahí en adelante Dios hizo prodigios. Como en Gosén, que era el pueblo donde ellos estaban, nada de estos desastres pasaban. Los muertos de los primogénitos solo fueron los de Egipto, pero los hijos de Israel estaban a salvo. Y ahí en medio de todas ellas, aquellas cosas, Dios les habló. Pasaron el mar en seco y los egipcios quedaron sepultados allí. Salieron a tierra seca, pasaron por el desierto, pero ¿sabe qué pasó? Ellos olvidaron la voz de Dios, que les había hablado con tantos milagros y prodigios, portentos, grandes prodigios, porque no fueron milagros así sencillos, fueron algo extraordinario las cosas que Dios hizo, pero ellos endurecieron el corazón y olvidaron la voz de Dios. Fueron muchas las cosas en las cuales Dios les habló, pero estando en el desierto endurecieron su corazón y olvidaron todo lo grande que Dios había hecho. Hermanos, Dios también nos está diciendo, usted que comenzó este evangelio, yo que lo comencé desde el principio que Dios comenzó con nosotros. Él ha venido haciendo grandes prodigios y milagros en nuestras vidas. No olvidemos la voz de Dios, porque dice la palabra del Señor en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados unos a otros, entre tanto que se dice hoy, es hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No nos vamos a dejar, hermanos, no nos dejemos engañar por el pecado, porque el pecado es fantasía muy hermosa a la vista, pero al fin lleva a la muerte y a la perdición eterna. El dulce sabor del pecado al paladar, pero cuando llega, hermanos, a la vida de la persona, la destruye por completo. Y es un engaño, porque se ven las cosas tan bonitas, pero son destrucción para nuestra vida. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos más bien exhortarnos y que nosotros permanezcamos con nuestra confianza que teníamos o que hemos tenido desde el principio. Debemos permanecer en esa confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Que ese llamado, no endurezcáis vuestro corazón, no es para los israelitas solamente, es para nosotros también. Que nosotros podamos entender la voz de Dios. En tantas de las cosas que Dios nos habla, podamos retener lo que Dios nos está diciendo y no apartarnos como aquel muchacho, mi hermano, que oyó la voz de Dios audible y no siguió este camino. Dios sí le habló y a cada uno de nosotros nos habla. Debemos obedecer la voz de Dios, porque el propósito de Dios hablarnos es para decirnos que quiere estar con nosotros y que nosotros estemos con Él y que gocemos de sus maravillas y que gocemos de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Si oímos hoy la voz de Dios,
No endurezcamos nuestro corazón, porque todo lo que Dios me ha dicho acá en esta palabra para mí ha sido muy grande, porque eso no fue algo que alguien me lo dijo, digamos una persona aquí terrenal, escriba esto, escriba lo otro. Esto lo estuve escribiendo esta semana y a como el Señor me iba dando y algunas cosas las escribí ahorita que el Señor me terminó de dar como es la conclusión allí, y la conclusión es que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, como en la provocación, como en el desierto, allá lo hicieron nuestros padres, porque al fin y al cabo ellos también son nuestros padres, porque Abraham es padre de todos los que creen, porque fue el primero que creyó en el Señor para hacerse un pueblo aparte de todos los pueblos del mundo. Así nosotros también somos un pueblo aparte, y los amigos que están aquí conectados, Dios les está hablando por el Hijo, porque ahí está ese plan de salvación, ahí está Dios diciendo que desde el Calvario hay una oportunidad para salvación para aquellos que no han conocido. Así que hermanos, vamos a dejar que Dios nos siga hablando. Y yo digo, hasta ahora el Señor volvió a hablarme otra vez como Él me habló el jueves. Y yo digo, Señor, yo no quiero volver atrás, yo quiero que tú me sigas hablando. Recuerdo cuando David, él hacía todo lo que hacía. Le decía, Señor, voy a Keila, y él decía, vaya. ¿Voy a tal lugar o no voy? Y él decía, no vaya o sí vaya. Y tantas cosas, David, pero el día que fue a estar con Betsabé no le preguntó a Dios. Y fue el fracaso ahí para él, aunque Dios lo levantó, pero le trajo grandes consecuencias terribles. Qué bueno que hasta unas cosas malas que nosotros en un momento lleguemos a pensar, le preguntemos a Dios y le pidamos que nos ayude. Como un joven estos días decía, yo estaba enamorado de una joven que no era cristiana y me gustaba mucho, pero yo sabía que yo soy hijo de Dios y que no podía, pero era mucho el deseo que le tenía. Yo le pedí a Dios que me ayudara. Y aquella joven me llama y me dice, fulano, estoy acá sola, quiero irte a visitar, y dice que él estaba solo. No, él le dijo ella le dijo a él que fuera, y él se alistó para irse porque era mucho el deseo, pero él en medio de que le dijo, Señor, yo voy a ir allá, pero guárdame, por favor, Señor, no me dejes pecar. Y le decía al Señor, y alistándose y todo para ir a encontrarse con la muchacha, pero él dice que se sentó en la cama a ponerse los zapatos, y cuando se estaba poniendo los zapatos le empezó un sueño terrible y cayó de la cama, no se alcanzó a poner los zapatos y duró 3 horas dormido. Cuando se despertó, se levantó lleno de gozo diciéndole, Señor, tú sí me guardas. No tuve que dar un paso hacia el mal porque tú oíste mi voz que te clamaba, aunque mi deseo era más grande. Pero tú, Señor, fuiste mayor que mi deseo y me venciste aquí, y te doy gracias, Señor. Así que, hermano, aún cosas que nosotros digamos, voy a hacerla porque un deseo humano me está dominando, aún en eso, digámosle a Dios que nos hable, y Dios sabe hablar de tantas maneras, porque Él lo dice en su palabra, que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. No endurezcamos nuestro corazón para oír la voz de Dios. Y lo que hoy les digo acá de mí, no es porque quiera decir nada de mí, sino para que sepan las maravillas que aún Dios conmigo hace y que las puede hacer con cualquiera que lo quiera recibir en su alma y en su vida. Vamos a darle gracias a Dios, y la reflexión de hoy, Dios nos habla, pero está en que nosotros oigamos su voz y que no endurezcamos nuestro corazón, sino que sigamos adelante glorificando su nombre, que sigamos adelante haciendo su voluntad. Seguimos dando saludos, hermanos, y saludamos ahí en el Facebook a nuestra hermana Diana Marcela Pérez, un saludo muy especial, la hermana Estela Angarita y su nieto Juan David, Mariana Mesa Estepa, una joven que fue bautizada en Tame por mi esposo, Jason Flores Peña y su familia, el hermano, bueno, Pedro y su esposa. Allá está el cantante también, el hermanito de él.
Sigil Gutiérrez y Nuri Plata. Un saludo muy especial para ustedes, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a despedir este culto en el nombre del Señor y oremos dándole gracias a Dios. Es una oración, de pronto es muy cortica, pero con gran alegría y gozo dándole gracias al Señor por esta hermosa oportunidad de poder oír su voz. Eterno y soberano Dios del cielo, te damos gracias en este momento por tu gloriosa palabra, por tu glorioso poder y por tu magnífica presencia, Señor. Gracias por este culto, gracias por cada hermano, los que están conectados en la conferencia y los que están allí por el Facebook. En tu nombre, Señor Jesús, gracias y amén. Dios les bendiga.